Buen día, hoy voy a hablar del empate por línea de energía para flujo supercrítico en estructuras de caída. Como tal, toda la información a tratar en el video ha sido tomada del libro Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados en su segunda edición del ingeniero Ricardo Alfredo López. Bueno, eh, para iniciar con el tema del empate es necesario conocer algunas indicaciones que nos describe el libro. Entonces, pues como tal, eh, nos dice que este tipo de unión es aplicable cuando no se dispone del espacio necesario para proyectar las estructuras anteriores y el caudal es inferior a 5 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ya nos habla que si el caudal supera los 5 metros cúbicos sobre segundo, pues ya se hacen otras estructuras. Entonces en este caso vamos a tratar caudales menores a eso. Como tal se busca disipar la energía en el pozo, mientras que la sección de control se establece en el orificio de salida del pozo. Esto significa que la capacidad de transporte de la tubería es superior a la capacidad de entrada de la misma. Entonces, en pocas palabras, lo ideal es tratar de conservar o no conservar, sino como tratar de manejar la energía para que el agua fluya de una manera adecuada dentro del pozo. Para esto, el empate se hace para que nos determine una caída, la cual es esta HW, a la cual pues el fluido eh, entre en contacto con la tubería de salida sin que existan, por así decirlo, contratiempos en el recorrido del flujo. Bueno, para el análisis por línea de energía existen dos casos, cuando es por entrada no sumergida o entrada sumergida. Esto hablando de cuando hablamos de estructuras con caída, ¿no? Entonces, para determinar si su entrada es no sumergida o sumergida, existe la siguiente relación, la cual, en la cual intervienen el caudal de la tubería de salida y el diámetro de la tubería de salida. Si esta relación es menor que 0,62, nos indica que la entrada es no sumergida y esto quiere decir que la trayectoria del flujo es similar a la de esta imagen que vemos acá. Entonces, para esta entrada no sumergida, debemos calcular la caída en el pozo, la cual está dada por esta ecuación de acá. En esta ecuación relacionamos el diámetro de salida con el factor K, que es un factor que como tal lo brinda la relación del diámetro del pozo y el diámetro de salida, como lo vemos aquí en esta tabla. Hay diferentes valores, si es mayor que 2 es 1,2 y menor a 1,3 ya entraríamos con 1,5. Los otros valores que relacionaban la ecuación anterior es Hc, que sería la energía específica para las condiciones de flujo crítico. Para este valor lo podemos calcular mediante esta fórmula, pero ¿qué pasa? No conocemos ninguno de estos valores, entonces entra en juego la ecuación de aquí abajo que nos relaciona el caudal de salida del pozo y la gravedad. Como son datos que ya conocemos, podemos realizar un proceso iterativo en el cual vamos a determinar este pequeño ángulo. O sea, esta ecuación se llama el factor de sección. Con este ángulo de acá, este ángulo teta, podemos empezar a calcular todas las variables que como tal incluye la ecuación de la energía específica. Entonces podemos calcular como tal el Y crítico, que es la altura crítica del agua. Tenemos el área crítica y la velocidad crítica. Entonces cuando calculamos como tal ya el Y crítico y la velocidad crítica, podemos determinar nuestra energía específica para condiciones de flujo crítico. Luego existe otro que es He, el otro factor que entra en esta ecuación, y es el incremento de altura debido a las pérdidas, y pues dice que su valor se obtiene de la siguiente ecuación empírica. Como tal, estos valores son el caudal de salida y el diámetro de salida, así que ya los conocemos.
ya tendríamos prácticamente todo para realizar la ecuación de salida y listo, solo sería calcular y tendríamos como tal nuestra caída. Bueno, para el cálculo como tal de la caída en la entrada sumergida nos debemos remontar primero a la relación que vimos al principio del caudal de salida sobre el diámetro de salida. Eh, en este caso sucede cuando es mayor a 0,62. Entonces, ¿qué pasa? Que como tal el flujo describe un comportamiento similar al de esta imagen. Entonces, para calcular como tal la caída en el pozo existe ya solamente esta ecuación, pues la cual es un poco más sencilla que la anterior, ya que relaciona valores que ya tenemos, como el diámetro de salida, el caudal de salida y el coeficiente, el cual ya de la tabla 14.6 ya también tenemos el diámetro del pozo y el diámetro de salida. Así que ya es solo seleccionarlo y poder despejar. También existe una gráfica que nos relaciona la caída con el diámetro de salida. Aquí nos podemos dar cuenta de, por ejemplo, cuando es con entrada sumergida y entrada no sumergida y entrada sumergida. Entonces, como conocemos este factor, podemos determinar en qué rango nos encontramos. Y bueno, como tal, ese sería todo el video en el cual describo el empate por línea de energía para flujos supercríticos. Obviamente todo este análisis fue para estructuras de caída.